Vamos a entrar entonces en materia con el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana, bajo el título La autoridad de un hombre traicionado. Es un pasaje bíblico que se trabaja mucho, se predica mucho en los tiempos de la Semana Santa o Easter, como se llama aquí en este país, sobre la traición de Jesús por parte de uno de sus discípulos. Y yo quiero esta mañana, hermanos, que veamos el tema de la traición, por un lado, y también la autoridad de Jesús, que aún siendo traicionado por uno de los suyos, mantuvo siempre la autoridad en cuanto a lo que el Padre le dio para hacer. Vayamos primeramente y leamos el pasaje completo del Evangelio según San Juan, capítulo 18, los versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido con ellos allí, con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. En el contexto general, hermanos, este fue el escenario en el que se desarrolló el arresto, la traición, la posición del Señor Jesús antes de ser entregado para ser crucificado. Primeramente, Jesús, dice la palabra de Dios, que salió con los discípulos al otro lado, al torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Este lugar, hermanos, el torrente de Cedrón, para el mundo judío, tiene muchos significados y tiene que ver tanto con lo espiritual, más que todo, porque fue un lugar en un momento utilizado para llevar los desechos de la adoración pagana en la que entraba el pueblo de Dios cuando los reyes no iban conforme al mandato de Dios. Cuando llegaba un rey, por ejemplo, que obedecía la voz de Dios, entonces los encargados de limpiar el templo sacaban todos aquellos objetos dedicados a dioses paganos y lo lanzaban al torrente de Cedrón. Yo quiero que por un momento, hermanos, vayamos a ver esto en el Antiguo Testamento, en Segunda Crónicas. Vamos a ver en el capítulo 15
a partir del versículo 13 de Segunda Crónica, en las reformas religiosas de Asa, del rey Asa, a aquellos eventos para que veamos el significado que tenía aquel lugar. Dice, Segunda Crónicas capítulo 15, versículo 13, de la manera siguiente. Y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y toda su voluntad, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y Jehová le dio paz por todas partes. Aún Amacá, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado. Fíjense, hermano, para que ustedes vean lo que es la fidelidad a Dios. La madre de este hombre, del rey, había dedicado una imagen a un dios pagano. Y Asa destruyó esa imagen él mismo. Dice la palabra de Dios que la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón, en el capítulo 15, versículo 16 de Segunda Crónicas. Él mismo, dice la palabra de Dios, que la desmenuzó y la quebró, la quemó en el torrente de Cedrón. ¿Qué significa esto, hermano? Que ante Dios nosotros siempre debemos de tener un acto de fidelidad. No podemos, hermanos, traicionar, aunque muchas veces le faltamos a Dios, traicionamos la confianza, no le obedecemos, pero tenemos que continuar haciendo el ejercicio de poner lo que está malo delante de Dios para agradarle a Él y serle fiel a Dios. En ese mismo libro de Segunda Crónicas, en el capítulo 29, en las reformas del rey Ezequías, cuando restablece el templo, hay un evento que se da en los que se reúnen todos los levitas, se levantan el grupo de levitas para hacer una limpieza del templo en ese tiempo de reinado del rey Ezequías. Y desde el versículo 12 hasta el 14 son enumerados todos estos hombres que ejercían el sacerdocio en el templo. Y dice la palabra de Dios en Segunda Crónicas, capítulo 29, versículo 15, dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Jehová había sido traicionado, Jehová había sido olvidado, Jehová había sido menospreciado. Pero el rey Ezequías, junto a un grupo de levitas, llegaron a la casa de Jehová para limpiarla. Dice el versículo 16, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Nuevamente aquí vemos cómo
otro rey toma toda esa inmundicia y la deposita en aquel lugar. Versículo 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Duraron un tiempo, se tomaron su tiempo, pero limpiaron la casa de Jehová de tal manera que comenzando por el rey, los sacerdotes y el pueblo pudieran volver a ser fiel y rendir culto a Jehová como él lo había establecido. Hermanos, nosotros vamos a ver si a Judas en el tema de la traición, quizás como parte de una tradición de muchos años, en el cual se hace o se resalta el nombre de este personaje bíblico, pero la realidad es que desde los tiempos de los reinados y más atrás, el hombre con sus acciones, con sus conductas, viene traicionando a Dios. Viene traicionando a Dios. Así que el torrente de Cedrón fue un lugar también escogido por algunos reyes para depositar allí los desechos. Era un lugar que, según dice la historia, por algún tiempo se llenaba de agua y en otro tiempo quedaba vacío. Pero así, para ir un poco, digamos, a describir lo que era aquel lugar, en la antigüedad, podemos ver ahí qué era ese sí el torrente de Cedrón. Y allí estaba el Señor con los discípulos. Dice la palabra de Dios. Ya aquí, en esta parte, dice la palabra de Dios que había un muerto en el cual el Señor entró con sus discípulos, hablando en el capítulo 18, versículo 1. Dice el versículo 2 que estaban también Judas, el que le había de entregar, el que le entregaba. Él conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Era un lugar que para Judas no era extraño. Era un lugar que para él era un sitio conocido. Y muchas veces el Señor se reunía allí con los discípulos. Ahora, este personaje de Judas, y vemos aquí también cómo esta parte de la historia bíblica, los otros evangelios la recogen, tanto Mateo, Marcos y Lucas. Pero es bueno, por ejemplo, nosotros ver cómo es que Judas entrega al Señor, cómo cada evangelista, según la inspiración, narra el momento. Por ejemplo, Juan dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes, de los fariseos, de los alguaciles, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero yo quiero, hermanos, solamente que veamos por un momento en Lucas capítulo 22, podemos ver en Lucas capítulo 22, otro enfoque en la entrega, en el complot para matar a Jesús. ¿Qué pasaba en ese momento? En el momento que Judas iba a traicionar al Señor, que estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras, que se llamaba la Pascua. Era algo como casi hasta insólito, que no se podía entender cómo un hombre que conocía la profundidad, que conocía lo que era la fiesta de la Pascua, entrara en algo así de traicionar al Señor a cambio de unas monedas. Era como algo, digamos que para el judío, el significado de la Pascua tenía mucho valor, tenía mucho significado, porque era la recordación de la liberación del pueblo de Egipto por más de 400 años. Y es allí donde este hombre está tramando y fraguando su cometido. Para que veamos, hermanos,
cuando Dios sale del corazón, cuando nosotros sacamos a Dios del corazón nuestro, hasta dónde llega la maldad y la iniquidad nuestra. Dice el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 1, de la manera siguiente: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Todo un complot para detener el plan de Dios. Ahora dice la palabra de Dios aquí en Lucas que Satanás entró en el corazón de Judas. ¿Cómo puede un hombre llegar al límite de ser usado por Satanás cuando ha visto las maravillas, los milagros, la obra de Dios con sus propios ojos? Para muchos de nosotros quizás es un misterio. Para otros simplemente es un tema de que nunca creyó. Para otros, por ejemplo, pudiera ser que andando con Jesús solamente quería beneficiarse de lo que Jesús podría proveerle. Y cuando ya vio o veía que Jesús no podía proveerle a lo que a él le convenía, entonces dejó salir su verdadera identidad. Así que, hermanos, nosotros como creyentes tenemos que ser cuidadosos, celosos, vigilantes de saber cómo estamos nosotros adorando a Dios, cómo le estamos buscando. Si le estamos buscando por un interés particular personal o si le estamos buscando porque le reconocemos como a Dios el autor y dador de la vida. Le reconocemos como a Dios que envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir por nosotros. Le reconocemos eh, como Dios porque Él es el todo y en todo para nosotros. Así que es una reflexión, hermanos, que hago en este intermedio, en esta mañana, que veamos y sepamos las intenciones por las cuales nos congregamos, ofrendamos, nos reunimos, que sea con el único propósito de reconocer a Dios por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros. No por beneficiarnos quizás de un interés o algo particular en lo que nosotros entendamos que necesitemos y luego que no le encontremos sentido a eso, entonces darle la espalda y traicionarlo. Así la palabra de Dios, hermanos, muestra aquí en Lucas cómo fue ese evento en la vida de Judas. Pero también el Evangelio, según Mateo, en el capítulo 26, hace otra descripción sobre Judas. Dice en el capítulo 47 de este capítulo, versículo 47 de este capítulo 26, dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas, palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y que le entregaba y les había dado señal, diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron
y echaron manos a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Esto refiriéndose también a la narración de Juan. Aquí solamente quiero, hermanos, que veamos entonces, en esta narración de Mateo, cómo es la entrega. Jesús le llama a Judas amigo, y Judas, cuando se acerca, le dice: salve, maestro, y le besó. Miren qué acto de hipocresía, hermanos. Miren qué acto de bajeza. Te estoy exaltando, estoy haciendo una señal con un beso para que te puedan arrestar, para que te puedan llevar a, a prisión, para que te puedan posteriormente crucificar. Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Y entonces es ahí donde se acercan y le echan, dice la palabra, le echaron mano a Jesús y le prendieron. Fíjense el cinismo, la forma, hermanos, con la que este hombre entrega al maestro. Dios nos ayude, hermanos, a que nosotros no seamos como Judas, que digamos al Señor: Señor, te amo, te reconozco, te exaltamos, y que al final solo sea una expresión para ser vista por los demás, y que realmente estemos traicionando la confianza, el amor y la misericordia de Dios. Así que con estas palabras, hermanos, solo quería que viéramos en contexto alrededor de otras versiones de los evangelios cómo Judas, o cómo fue aquel encuentro entre Judas y el Señor para su entrega. Volviendo al capítulo 18 del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 dice que Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles y de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Parecería como que era una batalla que se iba a librar. Tantas personas, aquí estamos hablando, según dice la escritura, de soldados y alguaciles. Soldados y alguaciles, y de los principales, de los sacerdotes y de los fariseos. Toda la cúpula de una sociedad del momento, acompañado de una fuerza militar, iban a buscar a un solo hombre. Ahora, no era cualquier hombre. Era un hombre que ya ellos habían visto milagros de sanación, milagros de alimentación, y también milagros sobre el tema de las palabras, de la consejería, cómo el Señor hablaba a la gente para hacer las cosas. No eran hombres común y corriente. Pareciera como que el miedo en ir a buscar al Señor era tan grande que tuvieron que buscar una compañía de soldados, otra de alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos. Y equipados con linternas, antorchas y con armas, dice la palabra de Dios. Ahora, este hombre preparado, sabiendo todas las cosas, con la autoridad que lo caracterizaba, dijo: el Señor, ¿a quién buscáis? Fue la expresión al final del versículo 4. ¿A quién buscáis? Porque el Señor sabe todas las cosas que van de venir. Y el versículo 5 dice: a Jesús de Nazaret. Y él dijo: yo soy. Yo soy la expresión que
usó Dios cuando le dijo a Moisés, ve a casa de Faraón. Y Moisés entonces le dice, y cuando él le pregunta quién me envió, Dios le dice a Moisés, dile, yo soy, me envió. Y aquí pudiéramos entender dos contextos. Podemos entender el contexto de decir, yo soy como Dios, la representación de Dios en la tierra, o Dios hecho hombre en la tierra, como dice la palabra, o yo soy de decir, en la persona que tú buscas, esa es la que está enfrente de ti. Pero la autoridad de este hombre era tan grande que él no tuvo ningún temor frente a sus enemigos, frente a aquellos que buscaban liquidarle, en responderles, yo soy. ¿Y quién estaba con Jesús? ¿Quién estaba con ellos? Estaba Judas, el que le había de entregar. Estaba aquel quien había traicionado la confianza del maestro. Dice la palabra de Dios que cuando él dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. La autoridad de un hombre, la autoridad que viene de parte de Dios. Hermanos, miren, Dios nos ayuda a cada uno de nosotros a que cuando uno abra su boca, uno pueda hablar con autoridad. Y no con la autoridad que nosotros entendemos como queriendo sobreponer o sobreponernos unos sobre los otros, sino con la autoridad que viene de parte de Dios. Que uno pueda hablar con el testimonio, que uno pueda hablar con esa firmeza, ¿verdad? Basada en el camino por el cual hemos recorrido en esta vida, aún con nuestras imperfecciones y nuestros defectos. ¿Por qué? Porque cuando tengamos esa capacidad, la gente lo va a ver, la gente lo va a escuchar. Ellos cayeron a tierra y volvieron a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron de nuevo, a Jesús, Nazareno. Y el Señor vuelve y le repite lo que él le dijo. Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Fíjense cómo también el Señor protegió, tuvo la capacidad de permitir que si solamente lo buscaban a él, dejaran a los demás. Usted puede escuchar, por ejemplo, a personas que dicen que están envueltos en una, digamos, en una misma cosa. Decir, si caigo yo, caemos todos. Pero esa no fue la palabra del Señor. Porque aquellos que el Señor estaba pidiendo que se dejasen ir, eran aquellos que iban a continuar con la obra que ya él había establecido. Y ese era el propósito y la intención del Señor. Aquí dice la Escritura, para que se cumpliese lo que se había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Ya el mismo Evangelio de Juan, y también en el capítulo 17, el Señor orando con Dios, dice esta expresión, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Fíjense, nosotros no escapamos nunca, hermanos, en ningún momento, a que quizás la emoción en algo nos domine y salga de nosotros, digamos, una actitud no adecuada o involuntaria. Pero ¿quién al ver que a su maestro, a su líder, a su guía,
prácticamente a su padre, a su protector, lo van a llevar injustamente preso, aún costándole la vida, no lo defiende. Porque Pedro sabía que lo que él estaba haciendo, no sabía, bueno, podríamos decir, en el impulso quizás no sabía, pero digamos, la consecuencia que vendría para él iba a ser funesta. Iba a ser funesta. Y Pedro defendió al Señor con lo que él entendía que podía o debía defenderlo. La actitud quizás, hermanos, no la pudiéramos condenar. La acción sí, porque nunca la violencia debe ser un camino para nosotros defender el Evangelio y las cosas de Dios. Pero ¿qué hace el Señor, hermano? Miren la grandeza de este hombre. La grandeza de este hombre. El Señor manda a Pedro que entre la espada en ese objeto donde se protege la espada, que se llamaba vaina, ¿verdad? Y le dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. O sea, el participar de este momento, aunque doloroso, aunque triste, no lo he de cumplir. A veces nosotros creemos que en el Evangelio todo es color de rosa, que en el Evangelio es como que siempre vamos a estar en el cielo, pero nos deja ver a nosotros, hermanos, desde el principio en el que el Señor comenzó a hacer el ministerio, que también el Evangelio se atraviesa, se pasa, acontecen cosas en el camino que entristecen nuestras vidas, que a veces pagamos un precio bastante alto solo por servir al Señor. Pero que eso que en ese momento se da, el Señor posteriormente lo recompensará mucho más de lo que nosotros hemos pasado o estamos pasando. La traición en manos de Judas para nosotros debe ser un ejemplo, hermanos. Debe ser un ejemplo de que si estamos cerca de Dios, de que si estamos participando de las cosas de Dios, de que si hemos recibido la bendición de Dios, nosotros deberíamos de ser agradecidos para con Él. Y buscarle a Él, no solo por los beneficios que Él nos da, sino también por entender que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es misericordioso, y es la única verdad que tenemos en esta vida. Hermanos, que Dios nos ayude a nosotros a aprender de esta lección de la traición de Judas y que nos ayude cada día más a ser hombres y mujeres fieles, que le amen, que le busquen en espíritu y en verdad. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, mi Dios, te damos en esta mañana por el privilegio, Padre, que nos das de poder estar en contacto con tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias, mi Dios, porque aún a pesar de momentos difíciles que nuestro Señor Jesucristo pasó, mi Dios, en este mundo, tú lo dejaste, Señor, plasmado en tu palabra para que pudiéramos aprender de ello. Ayúdanos, Señor, cada día más a ser hombres y mujeres fieles, que te amen de corazón, que cada acto que hagamos en nuestras vidas, mi Dios, sea un acto sincero de amor, para beneficio, mi Dios, de tu obra y para beneficio también de tu iglesia. Cuídanos, mi Dios, bendícenos, guárdanos nuestros corazones. Ayúdanos siempre, Señor, a pensar y actuar en el Espíritu y no en las emociones o en conocimiento humano, sino también, Señor, actuar por el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor. Bendice esta iglesia, mi Dios, cada hermano, cada hermana, cada familia aquí, Señor, que desde el día 1 ha estado presente, mi Dios, adorándote, bendiciéndote, mi Dios, sabiendo que
este lugar, Señor, terrenal en el que nos reunimos, Padre, es un lugar, Señor, que hemos apartado con tu ayuda, mi Dios, para adorarte, glorificarte y bendecirte. Y decirte que tú eres el Dios soberano, el Dios grande, el Dios todopoderoso. Muchas gracias, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, cada día, porque sabemos que llevar la cruz a cuesta no es fácil, pero con tu amor, con tu gracia, con tu poder, sí podemos, Señor. Gracias, mi Dios, por Jesucristo, por su acto de amor, sacrificio único y suficiente en la cruz del Calvario, para que hoy, hombres y mujeres pecadores, mi Dios, pudiéramos alcanzar bendición, redención, salvación y vida eterna. Gracias, mi Dios. Tu pueblo dice gracias. Bendícenos y ayúdanos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro y Salvador de nuestras vidas. En su nombre oramos y por él te damos todas las gracias, Señor. Infinitas gracias. Amén.